Era la noche del 24 de diciembre de 1945. La familia Soder, de la pequeña localidad de Fayetteville, en West Virginia, se preparaba para celebrar la Navidad en casa. El aire frío envolvía las montañas cercanas y las luces navideñas brillaban en la tranquila casa de los Soder. Nadie podía imaginar que esa noche se convertiría en el principio de uno de los casos más perturbadores y misteriosos en la historia de Estados Unidos. Pero lo que comenzó como una típica noche familiar, llena de risas, alegría y esperanza, terminó en una tragedia que aún sigue sin resolverse. Los 5 hijos de George y Jenny Soder desaparecieron esa misma noche, dejando atrás una estela de preguntas sin respuesta, pistas confusas y teorías desconcertantes. La familia Soder era conocida en Fayetteville como una familia unida y trabajadora. George, el padre, era un inmigrante italiano que había llegado a Estados Unidos en su juventud y que, con el tiempo, logró construir una pequeña empresa de transporte. Jenny, su esposa, era una mujer cariñosa y dedicada a sus hijos. Juntos, criaron 10 hijos en un hogar modesto, pero lleno de amor. El 24 de diciembre, la familia celebraba la víspera de Navidad de manera tranquila. Los niños habían colgado sus medias y la casa estaba decorada con adornos festivos. Los niños mayores ya estaban en la cama, pero los más pequeños seguían despiertos, disfrutando del calor del hogar. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando Jenny despertó sobresaltada. La casa se había incendiado. Las llamas devoraban rápidamente las paredes y el techo. En ese momento no se escuchaba ningún grito de los niños, y lo más perturbador era que las puertas y ventanas estaban cerradas. Los miembros de la familia que sobrevivieron al fuego, incluido George, Jenny y varios de sus hijos mayores, lograron escapar, pero ¿y los 5 niños que aún dormían en el segundo piso? Al principio, la policía asumió que los niños habían muerto en el incendio. Sin embargo, cuando los bomberos llegaron al lugar, no encontraron restos humanos ni restos de los niños. La estructura de la casa había quedado casi completamente destruida, pero no había señales de cuerpos. Los bomberos hicieron un informe preliminar, asegurando que el incendio había sido tan intenso que los restos de los niños habían quedado completamente consumidos por las llamas. No obstante, cuando se realizaron las investigaciones iniciales sobre las posibles causas del incendio, los detalles no cuadraban. El fuego había comenzado en el primer piso, cerca de un área de almacenamiento. Sin embargo, el fuego había sido tan localizado que no parecía justificar la magnitud de la destrucción que se había producido en el segundo piso, donde los niños dormían. Además, las escaleras del segundo piso, que deberían haber colapsado rápidamente debido al calor, permanecieron intactas. ¿Cómo era posible que las puertas no se abrieran para los niños que estaban atrapados? Jenny, visiblemente devastada, comenzó a cuestionar la versión oficial. Nadie pudo responder a sus preguntas. Al día siguiente, cuando la nieve cubría el suelo y el aire aún estaba cargado con el olor a quemado, algo raro fue descubierto. Unas huellas extrañas en la nieve, cerca de la casa quemada, parecían indicar que alguien o algo se había acercado a la casa en el momento del incendio. Las huellas no pertenecían a los miembros de la familia ni a los bomberos. El misterio se profundizó aún más cuando George Soder
Al investigar en la mañana, descubrió que su camión había sido movido de su lugar original durante la noche. Aunque el camión no estaba dañado, su ubicación indicaba que alguien había estado allí, o al menos había intentado moverlo. Lo más extraño ocurrió cuando un hombre extraño, que aparentemente había estado rondando la zona días antes del incendio, se acercó a la familia para ofrecer ayuda. Este hombre dijo ser un trabajador de la compañía eléctrica local y, durante una conversación casual, mencionó que el incendio podría haber sido causado por un cortocircuito, a pesar de que no había evidencia de tal falla en el sistema eléctrico. ¿Era este hombre un simple trabajador? ¿O tenía algo más que ver con lo sucedido? Conforme pasaban los meses, las sospechas sobre lo que realmente había ocurrido durante esa fatídica noche se intensificaron. Jenny y George comenzaron a recibir cartas y testimonios de personas que afirmaban haber visto a los niños después del incendio. Algunos decían haber visto a los 5 niños siendo transportados en un vehículo extraño, mientras otros aseguraban haberlos visto en diferentes lugares del estado, incluso en ciudades cercanas. Las pruebas nunca fueron concluyentes, pero las sospechas seguían creciendo. Además, se descubrió que había personas que habían tenido motivos para querer perjudicar a la familia Soder. La familia había sido conocida por sus opiniones políticas y su apoyo a ciertos movimientos laborales. Había alguien en la comunidad con un interés oculto que hubiera podido desear que la familia fuera destruida. Pasaron los años, pero el dolor de Jenny y George no se desvaneció. Después de muchas investigaciones sin respuesta, la familia decidió tomar un paso desesperado. En 1952, colocaron un cartel gigantesco en la carretera principal, en el que pedían la ayuda del público para encontrar a sus hijos desaparecidos. En el cartel aparecían las fotos de los 5 niños y un mensaje claro: si alguien sabe algo, por favor, ayúdenos a recuperar a nuestros hijos. El cartel permaneció durante años. Miles de personas lo vieron, pero la respuesta nunca llegó. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo uno de los más inquietantes y misteriosos de la historia de Estados Unidos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche del 24 de diciembre de 1945. ¿Fueron los niños asesinados en el incendio? ¿O fueron secuestrados y llevados a algún otro lugar? ¿O fue una combinación de circunstancias extrañas y oscuros secretos que nunca serán desvelados? Conforme se investigaba más el caso, aparecieron detalles que parecían desafiar la versión oficial. Por ejemplo, Jenny Soder había realizado un experimento en su casa años después del incendio. Usó huesos de animales y los expuso al fuego durante varias horas, simulando condiciones similares a las que, según los bomberos, habían destruido los cuerpos de sus hijos. Los huesos no se consumieron. Esto reforzó la sospecha de Jenny de que los restos de sus hijos no estaban en las cenizas porque no habían estado allí durante el incendio. Otra pista desconcertante surgió cuando la familia Soder recibió una carta anónima con una fotografía. En la imagen aparecía un joven con un parecido sorprendente a uno de los hijos desaparecidos, Louis, pero mucho mayor. La carta estaba firmada con un mensaje críptico: Louis Soder,
Te quiero, hermano Frankie. Y Lil Boys. La familia contrató a un detective privado para investigar el origen de la carta, pero el investigador desapareció misteriosamente, dejando otra capa de incertidumbre en el caso. La familia Soder acusó a las autoridades locales de no realizar una investigación adecuada desde el principio. Los bomberos no llegaron al lugar del incendio, sino hasta la mañana siguiente, aunque habían sido alertados durante la noche. Además, el jefe de bomberos, F. J. Morris, admitió años más tarde que había encontrado un corazón humano en las cenizas, pero que, por razones inexplicables, lo había enterrado en secreto, sin avisar a la familia. Cuando más tarde se exhumó el supuesto corazón, los expertos determinaron que se trataba de un pedazo de hígado de animal, completamente intacto y sin signos de haber sido expuesto a altas temperaturas. Este descubrimiento solo aumentó las dudas sobre la autenticidad del informe oficial. Una de las teorías más perturbadoras que surgieron fue que la familia Soder había sido víctima del crimen organizado. George Soder era un hombre conocido por sus opiniones políticas y se decía que había rechazado la oferta de negocios poco éticos por parte de personas influyentes en la comunidad italoamericana. Unas semanas antes del incendio, un hombre había visitado a George en su casa, ofreciéndole un seguro de vida para toda la familia. Cuando George rechazó la oferta, el hombre le advirtió: «Tu casa se quemará y tus hijos van a sufrir por tus decisiones». Aunque esta declaración parecía un claro indicio de amenaza, las autoridades nunca investigaron al hombre ni lo interrogaron, dejando una incómoda pregunta en el aire. ¿Había un motivo oculto detrás del incendio? Jenny y George pasaron el resto de sus vidas buscando respuestas. Jenny nunca volvió a reconstruir la casa. En su lugar, construyó un jardín conmemorativo en el terreno quemado. Guardaba un baúl lleno de recortes de periódicos, cartas y evidencias recopiladas a lo largo de los años. Cada vez que alguien decía haber visto a los niños, la familia investigaba, incluso si eso significaba viajar largas distancias. George murió en 1969, llevándose consigo el dolor de no saber qué había pasado realmente esa noche. Jenny le sobrevivió varios años, siempre vistiendo de negro en señal de luto. Hoy, casi 80 años después del incendio, el caso de los Soder sigue siendo objeto de debates y teorías. La casa ya no existe, y los testigos clave han fallecido, pero la historia sigue viva en la memoria colectiva. Existen grupos en Internet que intentan analizar cada detalle del caso, buscando nuevas pistas y conexiones. El misterio de los niños Soder es un recordatorio de cómo la tragedia puede quedar impregnada de secretos y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente esa noche de Navidad? ¿Podrían los niños haber sobrevivido y vivido el resto de sus vidas en otro lugar, sin saber que su familia los buscaba? Las respuestas, si existen, están enterradas en las cenizas de aquella noche, esperando a que alguien las desentierre. El caso de los Soder es más que una tragedia familiar. Es un enigma que desafía el tiempo, un recordatorio de que algunas verdades pueden quedar fuera de nuestro alcance. Como sociedad, nos aferramos a la esperanza de que cada historia tenga un final. Pero en este caso, las preguntas siguen siendo más numerosas que las respuestas.
¿Qué opinas de esta historia? ¿O estamos ante una tragedia aún más oscura? Este es un misterio que continúa perturbando a quienes se atreven a mirarlo de cerca. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los misterios más inquietantes de la historia. ¿Qué creen ustedes que ocurrió aquella noche con los niños Soder? Déjenme sus teorías en los comentarios. Estaré leyendo cada una de ellas. Si quieren seguir explorando historias llenas de enigmas, secretos y casos inexplicables, pueden encontrar más relatos como este aquí, en nuestro canal. Nos vemos en el próximo misterio.